vamos a ver algunos trucos para que podamos hacer cualquier tipo de animación en el programa. Ya, entonces, brevemente les digo eso, ¿no? De que el programa Flash lo que hace es crear un entorno, pero para la animación en dos dimensiones basados en líneas vectoriales. A ver, hay un jueguito que es súper antiguo, que lo han sacado también en versiones 3D e incluso actuales, y hay otras más actualizaciones, que se llama Pac-Man. Tal vez ustedes hayan conocido la primera versión del Pac-Man, las primeras y antiguas versiones del Pac-Man, que eran igual en dos dimensiones nomás. ¿Alguien ha visto este jueguito? Sí, yo sí. Sí, Lice. Sí, ya he jugado incluso. Ah, qué bueno. Entonces, este jueguito es interesante, ¿no? Porque es bueno, solamente es una esferita que abre y cierra la boca, ¿no? Y mientras hace eso, vas recorriendo, bueno, laberintos, vas recorriendo caminitos de diferentes tipos y mientras va recorriendo estos lugares, va comiendo no recuerdo si son galletitas o cosas así. Y mientras va comiendo esas galletitas, diremos, hay unas que son especiales y le dan ciertos poderes, me parece. Y cuando come estas galletitas de poder, bueno, de golpe puede avanzar comiendo más, tiene más velocidad, tiene más vidas, no sé, diferentes atributos por cada cosita que come. Pero aquí va este ejemplo, es que el entorno gráfico del juego inicialmente ha sido pensado en un programa similar al Flash. Entonces la lógica de hacer un objeto que se mueva independientemente con el solo abrir y cerrar la boca ya es parte de lo que podemos hacer en el Flash. Y además de eso, podemos dominar la traslación de este objeto, ¿no? O sea, que vaya, no lo sé, de izquierda a derecha, arriba, abajo y demás cosas. Entonces, yo creo que vamos a llegar a hacer alguna animación parecida a esta, pero como ejemplo les doy esas ideas para que ustedes más o menos se visualicen y vean hasta dónde se puede llegar con este programa que es el Adobe Flash. Bien, entonces, otro detallito que también quiero preguntarles es que si ya cuando han hecho, ¿cómo se dice? Cuando hicieron ustedes las clases de, por ejemplo, Illustrator, si, eh, bueno, no sé si habrán hecho mucha práctica o no en la parte de esto de los efectos en Illustrator, pero efectos ya un poquito avanzados. ¿Alguien me puede decir eso? Bueno, ¿me puede indicar si han llegado a alguna parte de la cuestión de, eh, ¿cómo se dice?, de manejo de líneas, contornos y todo eso en Flash, pero en Flash, digo, en el programa Illustrator? Listen, en Illustrator hemos avanzado a la parte de, sí, hemos avanzado a la parte de contornos, de relleno, también bueno, de vectorizar algunas cosas, igual, de manejar las mallas también en frutas. Y más que todo, ¿no? Lo básico. Eh, también hemos diseñado, bueno, más que el trabajo final que hemos tenido ha sido la realización de un manual corporativo, ¿no? Pero ahí nos ha permitido la licenciada también usar imágenes y más que todo manejar la pluma y el relleno y el degradado.
Ya. Bueno, el manual de imagen corporativa que hicieron, supongo que en ahí han aplicado todos esos conceptos de tal forma que ya jugaban con las líneas de llenos, no sé, diferentes recursos de las líneas, coloraciones, tal vez alguno que otro adorno, ¿no? Sí, Lisa. Ya. Entonces, vamos a ver ahora cómo, cómo más o menos es el programa y bueno, para que tengamos una idea del entorno de trabajo, ¿no? Porque como les decía antes, el programa Flash tiene diferentes versiones, pero en todas sus versiones casi sigue manejando la misma lógica. Y la lógica del programa es que hace, o sea, el fuerte del programa, como les decía, es que nos crea un entorno de trabajo para hacer animaciones, ¿no? A ver, vamos a ver en este momento, vamos a ingresar al programa. Bueno, les voy a compartir esto para que tengamos una idea de qué más o menos hace el programa en exactitud. Y luego, después, en las futuras clases, vamos a ir viendo cómo hacer que esto lo hagan ustedes con sus propios recursos y en sus propios computadores, ¿no? Vamos a programar algunas, ¿cómo se dicen? Algunos ejercicios para que ustedes lo hagan en casa y luego en forma digital lo presenten a través de la plataforma de Classroom. Y de esa forma vamos a ir haciendo una calificación también del avance que puedan tener. ¿Ya? A ver, les voy a compartir entonces aquí, voy a compartir eh, mi entorno y ahí vamos a ingresar al programa Flash. Por si acaso, en esta máquina en la que estoy usando está instalado el Windows 7. Entonces, para que vean que el programa Flash, incluso en sistemas operativos antiguitos como el Win 7, funcionan muy bien. Lo que no recuerdo dónde está. Ahí. Deme un segundo, debería de estar por aquí. Este es Premiere, Encore. Ya, aquí está. Bien, entremos entonces al programa. Luego vamos a ver algunos ejemplos y bueno, todo todo el entorno está en función de esa idea, ¿no? De la animación. Cuando hablamos de animación, por si acaso, siempre vamos a referirnos a lo que se llaman cuadros por segundo. A ver, ¿qué más o menos sería un cuadro por segundo? Se refieren a cuántas veces va a cambiar en un segundo un objeto, ¿no? Cuántas veces va a cambiar de lugar, diríamos. Eh, Tal vez hayan hecho ustedes o visto, por ejemplo, cómo se hacen las caricaturas, ¿no? En las caricaturas de antes, lo que se hacía era un dibujo por cada fracción de segundo para que sumados todos estos dibujos nos den la lógica de la animación. Por decir, si alguien levantaba la mano, en el cuadro 1 la mano estaba abajo, en el cuadro 2 estaba un poquito más arriba, en el cuadro 3 un poquito más y así sucesivamente hasta el último cuadro donde la mano estaba en la posición más alta. Entonces, yendo de cuadro en cuadro, pero de forma rápida, ya veíamos la animación de tal forma que la mano, digamos, desde una posición baja se levante hasta una posición alta. Bien, entonces aquí, por ejemplo, ya vemos el entorno del programa Flash. Y bueno, aquí tengo, creo, algunos proyectos guardados, pero vamos a entrar a uno nuevo. Y en el nuevo le vamos a poner el primerito que dice Action Script. Y aquí es donde vamos a analizar el entorno de trabajo. Les decía que tenemos una lógica de cuadros por segundo, ¿no? Miren, por ejemplo, en la parte de abajo tenemos una numeración, ¿sí? En la parte donde, por si acaso se ve el ratoncito, digo, mi puntero del cursor. Estoy dando vueltas en este momento.
Sí, Dice, se ¿verdad? ve. Sí, ¿no? Ya, entonces, donde estoy dando vueltas, dice, está el uno, ¿no? Que sería el cuadro uno. Y yendo un poco más hacia la derecha están, bueno, aquí por cuestiones de espacio se salta directamente 5, 10, 15, no sé, y llega hasta el número 130. Entonces, esos serían los cuadros que tenemos disponibles aquí, pero no son los únicos, ¿no? Porque nosotros si necesitamos podemos aumentarle más cuadros todavía. Y a ver, hay una consideración que hay que hacer con esto de los cuadros por segundo. Por ejemplo, un video de una película tiene 24 cuadros por segundo para que la animación se vea de forma natural, se dice. ¿Qué quiere decir? Que en un solo segundo, si lo dividimos y congelamos, digamos, cada fase del movimiento, vamos a encontrar 24 fotografías que de manera secuencial nos van mostrando en cualquier tipo de película, ¿no? En los celulares, tal vez hayan visto esto ustedes, en la configuración de los celulares, también tenemos, ¿no? Un lugar donde dice resolución de video, y en algún lugar también debe decir FPS, que quiere decir frames por segundo. Eso es en inglés, pero en español sería cuadros por segundo. Y generalmente lleva el término FPS. Entonces, ¿a qué se refiere? Eso se refiere a que cuántos cuadros o con qué configuración de cuadros por segundo va a estar el video que vayamos a grabar, ¿no? Y en celulares de gama alta, estos frames por segundo son, se dice, mejorados de tal forma que nosotros cuando queramos grabar en un celular de gama alta una escena en cámara lenta, una cámara lenta de alta definición se dice, entonces seguramente el celular nos va a decir en frames por segundo, nos va a dar, ¿cómo se dice? Nos va a dar opciones y si es el celular muy avanzado, entonces una de las opciones posiblemente sea 120 cuadros por segundo o tal vez hasta 240 dependiendo del tipo de celular, porque lo normal es 24 cuadros por segundo y 30 cuadros por segundo, por si acaso. Entonces, tal vez hayan visto esos detalles en sus celulares. ¿Alguien habrá visto eso? ¿Me puede comentar? Alguna vez, sí, alguna vez he visto. Bueno, hay formas de configurar diferentes cosas en el momento de grabar un video o incluso cuando sacamos una fotografía, ¿no? Otra parte de esta cuestión del video es el tamaño de resolución del video, que también debería de ir junto con esto de los cuadros por segundo. Eh, a ver, por ejemplo, ustedes, yo creo que han visto en algún momento, ¿no? La diferencia que hay entre, a ver, por ejemplo, para que nos ubiquemos, habrán visto la diferencia que hay entre, no sé, una película grabada en Blu-ray y, bueno, mejor dicho, vista por un aparato Blu-ray y la misma película vista por un aparato DVD, pero en un televisor grande. ¿Habrán visto esta diferencia? O bueno, en los celulares también. Tal vez hayan visto que cuando ustedes están descargando un celular, digo, perdón, un video de a través del celular, les da opciones, ¿no? Para descargar el video. Les dice, a veces les dice calidad baja, calidad media, calidad alta, o si no, tiene otras opciones, así como
eh, calidad BCD, calidad DVD, calidad HD, calidad FHD, luego vienen las calidades 2K, luego 4K, por ejemplo. ¿Han visto esas opciones cuando están descargando algún video en sus celulares? Sí, le hice. ¿Y han visto la diferencia así bueno, no sé si habrán descargado un archivo 4K, por ejemplo, que es muy, muy grande y pesado, pero ese mismo archivo de video con el mismo archivo de video, pero no en 4K, sino puede ser en HD, por ejemplo. Sí, según el formato va subiendo de calidad del video. Sí. Claro, claro. Entonces, bueno, eso es otro análisis, ¿no? Esto de las resoluciones que tienen los videos. Y cuanto mayor sea la resolución, el tamaño del archivo de video es mayor también, ¿no? Por ejemplo, si yo descargo un videoclip de alguna canción en su resolución baja, digamos, puede ser que me ocupe en la memoria del celular solamente unos 5 megas, por decir. El mismo video, si yo lo descargo en una resolución media, entonces va a pesar muchos más megas, ¿no? Ya no va a ser 5 megas, va a ser tal vez unos 30, 40 megas. Y si descargo el mismo video en una resolución mucho mayor todavía, que sería la máxima, seguramente va a pesar mucho más todavía en megas. Entonces, la, el peso en megas que tenga un archivo de video depende mucho de con qué resolución esté descargado o procesado este video. Y esas facilidades nos dan los programas de donde podemos descargar videos, así como YouTube, por ejemplo. Entonces nos dan a elegir las calidades de descarga, ¿no? A veces por cuestiones de tiempo, digamos, queremos descargar rápido un video, entonces no vamos a escoger la mayor resolución, escogemos una resolución pequeña o media y va a ser más rápida la descarga. El problema es que cuando el archivo que hayamos descargado en el celular lo queramos ver en un televisor grande, por ejemplo, de unos 60 pulgadas o algo así, eh, tal vez ya se empiece a pixelar. Eh, yo creo que se entiende este término pixelar, ¿no? Porque se lo usa bastante en Photoshop, por ejemplo. Por ejemplo, en Photoshop, cuando agarramos una imagen de resolución pequeña y lo ampliamos, ahí se nota el fenómeno de la pixelación, ¿no? Eh, eh, este término se entiende, ¿verdad? La pixelación, ¿cómo es o qué es? Sí, le hice. Entonces, lo Sí, mismo que sí, se pasa, entiende. ya, entonces lo mismo que pasa con las imágenes estáticas, así como las fotos, por ejemplo, también pasa en los videos, ¿no? Solo que en los videos es ya imagen en movimiento. Entonces, cuando tenemos un video de una resolución en particular, va a tener digamos, un límite de visualización, ¿no? De área de visualización. Y, y fuera de esto, o sea, una de las características del video, así como lo conocemos, es precisamente la resolución. Y otra de las características del video es lo que les decía, ¿no? Los cuadros por segundo o la velocidad de corrido que le llamamos. Entonces, eh, también les decía, ¿no? Si alguna vez ven dentro de las características de configuración del video de sus celulares o tal vez ustedes hayan visto también en cámaras
cámaras filmadoras o algún otro aparato parecido, en algún lugar de las configuraciones va a aparecer esto de la velocidad de fotogramas o cuadros por segundo. Entonces, a eso es a lo que está referido esta distribución que tenemos aquí en la parte de abajo. ¿Sí? En la parte de abajo tenemos la distribución de los cuadros por segundo y ahí vemos, por ejemplo, cómo vamos a ir avanzando en la lógica de animación. ¿Sí? A ver, vamos a hacer una probita aquí un poco rápida y todavía sin mucho detalle para que tengamos una idea de qué pasa con la lógica de animación dentro de este programa que se llama Flash. Miren, por ejemplo, yo voy a... aquí en la parte de la derecha tenemos una distribución de herramientas que muchas son similares a las que tenemos en los programas vectoriales, así como el Illustrator, por ejemplo, ¿no? Y tenemos casi los mismos botones. Por ejemplo, tenemos los botones de selección, subselección y demás. Y aquí hay un botón que yo creo lo conocen muy bien, que es la herramienta pluma, ¿no? Con la herramienta pluma, si yo le activo, vamos a poder hacer lo que ustedes ya han visto, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera hacer le estoy haciendo un clic sostenido, otro clic sostenido y puedo hacer un escudo de ah, perdón, ahí sí. Puedo hacer un escudo de mi equipo de fútbol favorito, ¿no? Entonces, ahí es como vemos que, bueno, lo estoy haciendo con línea recta, pero sí. Y cómo variamos estos puntos. Entonces, siempre va a haber una herramienta de subselección o una herramienta secundaria con la cual podemos variar los puntos, ¿no? Entonces, esto ya debería ser familiar para todos nosotros porque cada punto es editable, tanto los puntos de esquina como los puntos así que nos permiten jugar con las curvas, ¿no? Entonces, esto ya les es familiar porque esto ya es parte del diseño vectorial. Por si acaso, estos recursos que tenemos del diseño vectorial que nos sirven incluso para el Photoshop, Illustrator, Freehand u otros, son súper prácticos porque también nos sirven para otros programas que son para otras aplicaciones. Entonces es bueno que siempre estemos ¿cómo se dice? Con la práctica sobre la edición de estos puntos, porque la rapidez que tengamos en hacer estos cambios y la precisión nos van a dar nos van a dar un montón ¿cómo se dice?, de ventajas para hacer cualquier tipo de diseño inicialmente y este diseño pasarlo al movimiento, ¿no? Entonces, por un lado, el programa se comunica muy bien con los trazos vectoriales y esto quiere decir que nosotros incluso podemos importar aquí a Flash, al programa Adobe Flash, podemos importar diseños que hayamos hecho en Illustrator. Entonces, esa ventaja tendríamos de este programa, ¿no? Y bueno, tal vez se han fijado aquí en la parte de abajo, cuando he empezado a dibujar esta figura, esta figura que no tiene una forma en específico, abajo se ha pintado el lugar que corresponde al cuadro 1. Si yo quiero que todo esto se mueva, por decir, desde una posición, a ver, un segundo, ya ahí. Si yo quiero que todo esto se mueva desde una posición baja, por ejemplo, voy a seleccionar todo.
Imagínense que mi posición inicial sea esa, que es un poco a la izquierda arriba. Entonces, lo que voy a hacer es jugar con los cuadros que tengo en la parte de abajo. Y jugando con los cuadros que tengo en la parte de abajo, me voy a desplazándome unos cuadros más hacia la derecha para que ahí le haga un clic con el botón derecho y le ponga insertar fotograma clave. ¿Sabes? Ya de insertado y se ha llenado toda esta parte desde el 1 al 10 que he escogido, pero yo como estoy ubicado en el lugar del cuadro 10, entonces lo voy a mover un poco y en teoría esta figura que he construido va a estar inicialmente en la parte de arriba y después va a saltar a la parte de abajo. ¿No? Es un salto, digamos, muy de golpe que hace. Pero hay otra forma de hacer este tipo de movimiento que me permite hacer que ese salto ya no sea de golpe, sino que vaya gradualmente. Y a eso le vamos a llamar con otro nombre, pero, pero ya con esta idea podemos ir entendiendo cómo van trabajando en función del tiempo que va de izquierda a derecha, cómo funciona nuestra lógica de animación, ¿no? Entonces, cuando vayamos a pensar en cómo vamos a hacer una animación, entonces también tenemos que pensar en en qué momento va a cambiar de posición un objeto para, para ubicarse en una nueva posición o para cambiar de forma o para cambiar de algún otro atributo, pero en función del tiempo. El tiempo considerar el tiempo es importante y una directa, le llamaremos equivalencia del tiempo, como lo conocemos nosotros en segundos, su equivalencia para el programa es en cuadros, ¿no? Y de ahí tenemos la relación de cuadros por segundo. Y de ahí también tenemos la relación de que por cada segundo, si queremos hacer una animación bien detallada, digamos, tendríamos que hacer un poco más de 20 cuadros por cada segundo. Así que imagínense, si quiero hacer una película, ¿cuántos cuadros tendré? Son hartos, ¿no? Entonces, por eso las películas que son así en la técnica de caricaturismo, tienen muchos lugares claves de la animación y bueno, no se hace un día, ¿no? Por eso es que muchas películas tardan por lo menos unos 6 a 8 meses en su realización. Bien, entonces esa es más o menos la lógica de cómo funcionan los cuadros en función de cada movimiento que yo vaya o necesite hacer. ¿Sí? Entonces, si yo pongo otro fotograma clave y le vuelvo a cambiar la posición, seguramente va a saltar de la posición anterior a la nueva que estaba derecha abajo y luego va a volver a la nueva posición que le he puesto, que era izquierda abajo. ¿No? Entonces, esa es la idea de cómo funcionan las animaciones, por si acaso, en cualquier método de animación o en cualquier programa de animación, porque sí o sí tenemos que estar, vuelvo a repetir, bien relacionados en cuanto a los cambios que vayamos a hacer de posición o de forma de los objetos, pero respecto al tiempo, en función del tiempo, ¿no? No podemos hacer cambios que sean ajenos al tiempo porque el tiempo es nuestro medidor de cómo van a moverse los objetos. A ver, me pregunto si digamos, esta idea de cómo funciona la animación se entiende. ¿Me pueden confirmar? Sí, Lisa, se entiende. Sí, ¿Se licenciado, se entiende, entiende. Licen?
Licen, tengo una pregunta, o sea, digamos de la, ¿qué se llama? De la animación, ¿se puede hacer corta y también larga o sí o sí tiene que ser también larga? Interesante pregunta. No, pues eso depende de nosotros. Si queremos hacerlo más largo, solamente le aumentamos más cuadros, ¿no? O por decir, en lo que estábamos viendo, yo le ponía al cuadro 10, pero era un salto de golpe, ¿no? Hay otra forma de hacer para que vaya gradualmente de esa posición hasta la otra y ese, digamos, ese paso de un punto a otro de ese objeto puede ser rápido, o sea, solamente usando, no lo sé, unos 3, 4, 5 cuadros, o puede ser lento. Para que sea lento tendríamos que usar más cuadros, ¿no? Pueden ser unos 20 cuadros, por decir. Entonces ahí el movimiento se va a ver más lento. Y cuando queramos que sea rápido, entonces tenemos que usar menos cuadros todavía. Cuadros por segundo, ¿no? Que están especificados en la barrita que tenemos ahí abajo. Está, ¿te responde eso lo que me preguntaste, Álvaro? Sí, Licen, gracias. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer, digamos, desde ahora hasta la siguiente clase, ustedes van a tratar de ver, por ejemplo, a ver, ah, de alguna manera yo creo que todos han visto algún tipo de caricatura, ¿no? Pueden ser caricaturas de las tipo anime, caricaturas de Disney, caricaturas pero las que estén hechas en el plano nomás. Entonces, a ver, traten de ver la caricatura y traten de, no sé, por decir en la caricatura, a ver, me voy a referir a un ejemplo de Tom y Jerry, así, de ratón y el gato. Por decir en la caricatura, solamente vemos y nos centramos, no sé, en una escena donde están dentro una cocina y solamente donde el ratón está mirando un queso y el gato está a punto de atraparle así. Solamente en esa escena traten de ustedes ver y contar cuántos segundos hay, ¿sí? O medir, ¿no? Pueden medirlo tal vez con sus celulares o con algún otro dispositivo y traten de medir solamente en esa escenita de la cocina cuántos segundos hay. Y de ahí tratemos de deducir cuántos cuadros por segundo hubiera en todo ese tiempo que dura esa escena, ¿no? Por si acaso, en cada caricatura siempre va a haber una escena, ¿no? O sea, la escena donde están en la cocina, por decir. Y pasa a la siguiente escena, por decir. La siguiente escena va a ser donde atravesaron la puerta de la cocina y ya están en otro ambiente. Entonces, en el jardín, por decir. Entonces, la siguiente escena va a ser en el jardín. Entonces, esito traten de ver en cualquier caricatura que tengan a la mano, a la vista o que les guste, no sé. Y traten de contabilizar en, en solamente esos, no sé, puede durar una escena 2 hasta 10 segundos, así. Traten de contabilizar cuántos cuadros habrá en todita la escena que han visto. A ver, si yo tuviera una escena de 5 segundos, vamos a manejar nosotros, si son caricaturas, un formato estándar que sería el de 24 cuadros por segundo, ¿sí? Entonces, el ejercicio es simple, ¿no? Tenemos que multiplicar 24 por el número de segundos que tengamos. Si es 24 por 10 segundos, vamos a tener 240 cuadros por segundo. Entonces, imagínense cómo hacían las caricaturas de Disney. Entonces, tenían que hacer para solamente 10 segundos de animación, dibujar 240 dibujos, ¿no? Bueno, más bien ahora eso se ha reducido gracias a los programas y de alguna manera los dibujos ya no son solamente
¿cómo se dice? En un papel o o algo visible, ¿no? Los dibujos ya son de manera digital y las transiciones de, de un movimiento a otro se pueden automatizar, entonces el trabajo de alguna forma se ha vuelto más liviano que lo que se hacía en las técnicas de caricaturismo antiguas. Entonces, se entiende cómo más o menos es el ejercicio, ¿no? Sí, licenciado, se entiende. ¿Se entiende, Licen? Ya, entonces vamos a hacer ese ejercicio para que ustedes vean qué pasa en algún tipo de caricatura cuando están haciendo algo en particular. Ahora, otro detalle a considerar mientras hacen esta observación es la siguiente. Si, por ejemplo, bueno, espero que en la escena que escojan no haya muchos personajes, ¿no? Y si los hubiera, traten de escoger o hacer la observación solamente en un personaje, ¿no? Y traten de ver en este personaje cómo va moviendo sus diferentes articulaciones. Por ejemplo, si fuera el ratoncito de Tom y Jerry, seguramente va a mover sus manos, sus pies, su colita, la cabeza, así. Entonces traten de ver más o menos en esa escenita de no más de 10 segundos cómo mueve, qué hace, en qué momento levanta la mano, en qué momento la baja, no sé. Esos detallitos traten de ver y así vamos a empezar ya a introducirnos a imaginar cómo podemos llegar a hacer una animación de cualquier cosa, pero asistidos por este programa, en este caso el Flash. No es el único programa de animación, ¿no? Hay otros más que hacen diferentes cosas, pero este es muy interesante, el programa Flash, porque además de permitirnos hacer, ¿cómo se dice? Además de permitirnos pasar un dibujo vectorial estático a lo dinámico, o sea, que tenga movimiento, también nos permite hacer otro tipo de efectos que ya están dirigidos a que se vean animaciones, se dice recurrentes, o sea que hacen un ciclo y al final parecería que, por decir, si queremos hacer una persona hacer que se vea que esté saltando, entonces, y queremos que se vea por largo rato, no vamos a hacer, no sé, los 10 segundos de dibujar todas las fases de animación del salto, ¿no? Sino solamente vamos a hacer la fase de que la persona esté con los pies doblados hasta que se estiren y producto de eso logre el salto y después vuelva al suelo. Entonces solamente ese lugar de animación hacemos para que de alguna manera se lo copie y pegue y luego tengamos la idea de que la persona está saltando por veces repetidas. Entonces, ese tipo de facilidades nos permite el programa. ¿Sí? Entonces, ese ejercicio de observación vamos a hacer y luego me van a ustedes contar en qué caricaturas se han basado, ¿no? Espero sea una caricatura que yo también haya visto o algo así para que podamos entender. O de lo contrario, lo que vamos a hacer es usar el recurso de captura de pantalla. Se ubican cómo capturar pantalla, ¿no? Con el celular o con el computador. Dicen yo en celular, sí, en celular. En la computadora no, no sé. A ver, ¿cómo capturamos pantalla en el celular? Dependiendo del modelo, ¿no? Es, ¿Es encendido, no, botón de no, abajo? apagado, botón de bajo volumen y apagado.
y al mismo apagado, tiempo. pero los dos a la vez, ¿no? Sí, sí, exacto. Ya. Y en el computador, por si acaso, hay una teclita que se llama, a ver si están con su teclado a la mano, la teclita dice Impl PETSYS, está ubicado en la parte derecha, generalmente encima de la tecla que dice inicio. Y el nombre que lleva es Impl PETSYS. Es una teclita que estaría al lado derecho de las Fs, ¿no? O sea, F1, F2, al lado de la F12 en este caso. Y los que estén con un computador personal, en el computador personal solamente dice IMPR PNT en los teclados en español, ¿no? A ver, los que estén con un computador, ¿lo han visto ese botón? Sí, licenciada. Sí, todos. A ver, busquen los que estén con su computador personal o con un computador de escritorio, no sé. Generalmente esta tecla está al lado derecho y arriba, ¿no? De la distribución del teclado. Dependiendo del modelo de computador, puede ser que esté, no sé, un poco más cerca de esquina o un poco más hacia el centro, pero generalmente está a la derecha de la tecla F12. ¿La han encontrado todos? Esa tecla. Eh, eh, ¿Se ubican como levantar manito con con el, ¿cómo se dice? Con la parte que dice reacciones en el entorno de Zoom? A ver, yo voy a levantar mi manito, voy a poner una manito con el signo de perfecto, está bien así. Entonces, ¿me pueden confirmar con esa manito si todos han encontrado esa tecla? O los que han encontrado la tecla, ¿no? En el caso de los celulares, bueno, van a tener que buscar luego o cuando estén ya con un computador. Pero los demás, ahí está, me levantaron la manito dos personas. Y los demás supongo que están buscando todavía o a tres, ahí está. Y los demás no la encontraron, a ver. ¿Dónde están? Ya, uno, dos. mm, Creo que hay una, dos, tres, cuatro, cinco personas que no han encontrado el botón. A ver, sigan buscando los que faltan. Ya. Bueno, entonces trabajo para la casa para quienes faltan, ¿sí? A ver, no levantaron la manito. Gary, Israel, Franz Ramos y Sánchez Alejandro. Vale. Ah, bueno, ahí está, Franz más. Bien, entonces, ¿cómo funciona esta tecla? Fíjense, lo que hacemos es lo siguiente. Yo lo que hago es apretar la tecla una sola vez y al haberla apretado ya me memoriza ah, lo que tenga en el escritorio, o sea, lo que esté visualizando, ¿no? Miren, por ejemplo, a ver, yo voy a compartir toda la pantalla esta y ahí voy a hacer lo siguiente. Fíjense, estoy agarrando estoy agarrando hacia la derecha una parte de la entrada
a la clase del Zoom, y en la izquierda está una parte del programa Flash. A ver, mejor al revés lo pondré aquí. Y yo voy a apretar en este momento la tecla que es esta, la de la capturadora de pantalla. Y ahí ya la he apretado. Y ya he memorizado este contenido, ¿no? En el caso de los celulares, cuando hacemos la captura de pantalla, automáticamente se graba, creo que es una carpeta de pictures o algo así, donde se graba en un formato JPG, como fotografía, ¿no? Directamente lo graba, digamos, apenas hagamos esa operación de apretar el botón de encendido apagado con el de volumen menos, ¿no? En el caso de los computadores, no se memoriza directamente hasta que nosotros no lo descarguemos en un lugar, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí en esta compu, he apretado la tecla y ya ha memorizado la computadora, pero por decirlo, apago la compu, entonces lo que he memorizado se va a olvidar. Para grabarlo en alguna ubicación, lo que tendría que hacer es ir a algún programa para ahí pegar lo que he copiado y recién guardar. En este caso voy a usar un programa que en todas las computadoras hay y dependiendo de la versión de Windows que tengan, va a estar presente en uno u otro lado, ¿no? Es el Paint. Eh, es un programa que todos los Windows tienen. Y yo he abierto el programa Paint y ahí le voy a poner pegar, o sea, control B chica, ¿no? ¿Y qué pasa? Si se fijan, a ver, lo voy a ampliar la ventana esta. Entonces ahí está ahí está mi captura hecha, ¿no? O sea, así como les estaba mostrando en el escritorio, al lado izquierdo está eh, el entorno del Zoom y al lado derecho y de fondo está la parte del programa Flash. Entonces, de esa forma, ustedes me lo van a capturar la caricatura que estén teniendo de ejemplo. ¿Sí? A ver, ¿qué es esto? Es una foto. Por ejemplo, si yo tengo esta foto, bueno, está muy pixelada. Si tengo, a ver, una foto con mejor resolución, esta, por ejemplo. Fíjense, es una fotografía, ¿no? Pero yo quiero capturar la fotografía y a la vez el programa Flash. Entonces lo voy a poner ahí la foto a un costado y a la vez voy a tener el programa Flash. Imaginemos que en la fotografía ustedes le han puesto pausa a la caricatura que estén viendo, ¿no? Entonces seguramente va a estar estática porque le han puesto pausa en el momento de la escena que estén analizando y ahí le hacen eso que les dije, ¿no? La captura de pantalla. Entonces yo voy a volver a capturar esto, me voy nuevamente al programa Paint y encima lo voy a pegar. Ahí está. Entonces he pegado la captura que hice y a esta captura lo voy a guardar. Me voy a inicio, al lado y dice guardar como y busco el formato, en este caso, en el cual voy a guardar. Lo vamos a guardar en JPG y bueno, a ver dónde lo voy a guardar. Aquí donde tengo otras fotos. Ahí. Le voy a poner como título, no sé, foto. Y le pongo guardar. Entonces ya se ha memorizado esto en el disco duro de una ubicación que le he puesto. Entonces de esa forma ustedes van a guardar la captura que hagan. ¿Ya? Y esa captura es la que vamos a compartir mientras estemos en la siguiente clase y mientras veamos la captura que han hecho, o sea, como fotografía JPG. Entonces ahí vamos a entender recién la caricatura que cada uno ha analizado, que no necesariamente van a ser la misma, ¿no? Bueno, tendría que ser demasiada coincidencia que 2, 3 personas hagan
la misma caricatura. Eso sí sería demasiada coincidencia, considerando que hay un montón de caricaturas en el, no sé, hasta ahora que han salido, ¿no? Entonces, ¿se entiende lo que vamos a hacer, no? A ver, ¿me confirman? Sí, Lice. Sí, licenciado. Ya. Entonces, ¿para qué vamos a hacer la captura? Para que tengamos todos idea de qué programa, perdón, de qué película, serie, caricatura estamos usando. Ya. Entonces, cuando tengamos eso, vamos a ver, es decir, vamos a entender cómo funciona esta caricatura, ¿no? O sea, qué ha pasado en esa escenita que están ustedes analizando. Y cuando la vayamos a analizar, entonces ustedes ya van a mentalizar cómo es que, por ejemplo, la persona que ha creado esta caricatura, cómo es que ha visualizado el movimiento, eh, cómo es que han ido animando mm, por partes, diremos, la figurita, la persona, el personaje que estén ustedes analizando. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer para la siguiente clase. Y este JPG lo vamos a subir al Classroom. Yo creo que ya han subido ustedes materiales al Classroom, ¿no? Así como fotos. Sí, Profe, Lice. dicen, yo no sé cómo, cómo ponerlo al trabajo a Classroom. Eso me Eh, falta a mí. Ya, en los otros casos, ya han subido No, fotografías al Classroom. Sí, Lice. No, Liz. Bueno, trabajos hemos No. subido. Trabajos hemos subido. En PDF y sí, los trabajos hemos subido en Classroom, pero imágenes. Es la misma lógica, pero Exacto. Bueno, sí, sí, bueno, gracias por el recordatorio, son la misma lógica, ¿no? Pero sí ya han subido materiales al Classroom, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, así como han subido PDFs o tal vez en su propio formato de Illustrator u otros, de la misma forma, agarran la foto que hayan capturado en su computador, no sé, y de ahí lo suben, ¿no? Entonces, de esa forma lo van a subir, pero para el día, la siguiente clase es el miércoles. profe, yo no sé cómo subir. Ah, ¿quién? Ah, Álvaro. Sí, Ya, tú vas a poder acceder acordar de mi nombre. tú vas, Creo que si usted se va a acordar de mi nombre. Yo no sé, yo no le paso a la profe desde Classroom. ya. Yo por vía WhatsApp y así, pero lo que me desvalía, porque como no de como yo no sé, en la anterior, cuando el anterior semestre yo con la profe no avancé con Zoom, porque la anterior profe no sabía usar el Zoom. Y en eso la profe decidió que teníamos que hacer en, ¿qué se llama? Hicimos vía WhatsApp y le enviamos nuestros trabajos en WhatsApp. Ya. Mm, Bueno, va a ser ¿cómo se dice? Va a ser un detalle entonces para que rápidamente en la siguiente clase, al inicio de clase, vamos a empezar unos 15 minutos. Bueno, yo voy a estar en el entorno de Zoom 15 minutos antes, entonces tú te conectas 15 minutos antes y ahí te indico cómo subirlo, pero tú ya tendrías que tener capturada la imagen de la caricatura que vayas a analizar. ¿Está bien? Ya está bien, profe. Ya, entonces,
Entonces ya tenemos solucionado ese asunto, ¿no? Y bueno, Ya tenemos. a los que quieran también, ¿no? Así les indico otras cositas del Classroom también. Voy a estar yo 15 minutitos antes de las 7, o sea, 6:45, conectado en el Zoom. Y bueno, ingresan nomás y ahí vamos a estar analizando ese detalle. Pero Licenciado, una pregunta, dime, dime. perdón, una pregunta. ¿El horario de nuestras clases solamente son los lunes y los miércoles? Sí, 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 lunes y miércoles son las clases en vivo. Eh, sí, solo lunes y miércoles. Pero si fuera muy necesario, vamos a programar otras clases más para algún tipo de refuerzo, ¿no? Pero están programadas solamente los días lunes y miércoles de 7 a 8:30, ¿sí? Gracias. Ya, entonces eso es lo que vamos a hacer para la siguiente clase, ¿sí? Y después, a ver, un segundo, necesito que vamos a crear un grupo de WhatsApp, decía, ¿no? Entonces necesito que me puedan facilitar sus números de teléfono o de lo contrario, eh, eh, o tal vez ustedes ya tengan un grupo creado, eso no sé si me pueden decir. Si tienen un grupo ya creado, entonces me incluyen nomás al grupo, es solamente para pasarles los comunicados de última hora, ¿no? A veces les voy a pasar algún documentito que también lo voy a compartir en Classroom, pero eh, por alguna situación tal vez necesite compartirlo por WhatsApp. ¿O tienen ya un grupo de WhatsApp por si acaso? Como profe, nuestro, Sí, sí, de toditos. de su O sea, curso, no sí. es, Bueno, estoy suponiendo que tal vez sean las mismas personas del anterior módulo y en ese caso, pues, Podríamos usar el grupo de InDesign, que con usted también pasamos esa materia de InDesign, entonces podríamos cambiar el asunto y en ese mismo grupo trabajar, ¿no? Y los compañeros que no estén les agregamos. en el de sí, InDesign, está más chévere. Sí, ya, en el de apoyo InDesign, su idea. en el de InDesign ya hemos hecho un grupo, ¿no? Antes, si no me equivoco, y no recuerdo. Sí, dicen, seguimos teniendo ese grupo de InDesign. Genial. Ya, entonces voy a tener que ver quiénes son nuevos o quiénes no, bueno, hay que incluir a quienes no estén, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que al chat se ubican todos como entrar y escribir en el chat del Zoom, ¿no? Ahí me van a escribir su número de teléfono los que no estuvieran incluidos en el grupo de InDesign que ya habíamos creado antes. O mejor, hagamos lo siguiente, mejor todos los que están presentes ahora, escríbanme sus números de WhatsApp en el chat. Y así yo voy a hacer la comparación y les incluyo a quienes no estén. ¿Está bien? Ya está, profe. Yo ya le envié en el chat. En el chat, ya, perfecto. Sí, en el chat. El que dice Sí, chat. sí, 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 sí. Entonces, los demás, por favor, me facilitan sus números. Perfecto, ya tengo 2 personas ahí. Le daré mi nombre. Sí, bueno, aunque aquí va a aparecer, pero ¿Sí? mejor me lo aclaran porque tal vez más antes hayan estado registrados con otros nombres. Eso me hace variar. Sí, mejor me escriben sus nombres también. Ya está, profe. A ver, en este momento son ¿cuántas personas? 9 personas. Y tengo aquí, denme un segundo. Mm, mm, sí, creo que ya están todos. Y entonces me van a dar un poco de espacio. Yo hasta mañana lo voy a crear el grupo, porque luego tengo otra clase.
Digo, los voy a incluir a ese grupo, ¿no? Ay, espero no haber inhabilitado el grupo. Bueno, voy a revisar. De todos modos, como me están dando sus números, no hay mucho problema, ¿no? Ya, listo. Entonces, otro detalle interesante de este Flash es que admite, por ejemplo, fotografías, ¿no? O sea, admite fotos en JPG, en PNG, en GIF, eh, admite videos también, videos en AVI, por ejemplo, en MPG2 y instalándole algunos plugins al programa, incluso admite videos de otras características como el MOV, el MP4, pero de entradita admite MPG y AVI, esos videos, el AVI por lo menos el que no tiene compresión. Esos tipos de formato ya admite el programa Flash. Y luego los videos en los que trabaja el programa Flash son los videos que tienen el formato SWF y son exclusivos para Flash Player. Entonces, eso es lo que hace el programa y ya vamos a ir viendo otros atributos más acerca de este programa, que es muy, muy, muy interesante, ¿no? A ver, otro detallito Al es que... respecto, dicen, Dime, Franz. sí, una consultita, estaba con el Inter revisando y estoy en la página de Adobe, ¿no? Me han alarmado esta parte que dice la página de información general de Adobe Flash Player. Dado que Adobe ya no admite Flash Player después del 31 de diciembre del 2020 y bloqueó la ejecución del contenido Flash en Flash Player a partir del 12 de enero del 2021, Adobe recomienda encarecidamente a todos los usuarios que desinstalen Flash Player de inmediato para ayudar a proteger sus sistemas. Anuncian en el Internet que es una aplicación que está trayendo virus. ¿Cómo encaramos esta parte? Bueno, sí, es un detallito Además de del... sería obsoleto, ¿no? Porque el Animate creo que ha creado Adobe para esta nueva, para manejar. Bueno, yo entiendo que el instituto ya tiene la directriz marcada en mucho tiempo para este paquete. Bueno, ha sido de mucha utilidad, pero existen otros también, ¿no? A la par. Yo creo que a este momento ya no es altura de cambio. Sin embargo, vamos a tener todas las bases. Será After Effects u otros paquetes que manejen también la línea del tiempo o los frames, ¿no? Sí, bueno, en realidad, digamos, tampoco vamos a hacer, el tiempo no va a alcanzar cosas muy complejas en el Flash, en el Adobe Flash, y por lo mismo es que a mí por lo menos me interesa que se vea cómo son o cómo se entienden las lógicas de animación, que digamos eso les va a servir para que se maneje cualquier otro programa. Como ustedes, si no me equivoco, en el tercer semestre también llevan After Effects, ¿no? ¿O no? A ver, ¿está en su programa Sí, de está tercer incluido semestre en After en Effects? su After Ah, ya. Effects. Sí, Entonces, en el After Effects también manejan líneas de tiempo. Y diríamos, claro, las aplicaciones son otras de After Effects, pero After Effects también maneja vectorialmente líneas y todo eso. Pero en el Flash, lo que, además de hacer, digamos, animaciones en 2 dimensiones, lo que también vamos a ver es cómo hacer que estas animaciones sean fácilmente transportables a las lógicas de la web, que es lo que nos interesa también correcto. El entender. otro dato dice que Windows está rechazando el formato de Flash Player, cambiándolos por el HTML5. O sea, ya no es válido
a eso me refería, ¿no? Con lo obsoleto que ha quedado obsoleto para este uso. Sí, el Flash Player es el programa que necesita este formato en particular que genera el Adobe Flash, y ese Flash Player es el que va a quedar obsoleto, se dice. Ahora bien, el otro detalle del HTML5 es que ya tiene compatibilidad con videos generados también por el Adobe. Entonces, de una u otra forma, los proyectos que se hagan basados en el en el Adobe Flash van a ser también compatibles con otros tipos de recursos, players, ¿no? Con otros tipos de players para estos archivos. Entonces no es, o sea, no, sí va a quedar obsoleto el player, pero no van a quedar obsoletas las técnicas de animación, puesto que las técnicas de animación funcionan para este o para otros programas, por si acaso. Correcto, sí, le completo. ¿Sí? Es que algunas veces nos hace repetitivo, ¿no? Dentro del instituto estamos llevando Freehand, llevamos Illustrator y está en el pensum llevar Corel, que acaso tiene 3, o sea, me parece que el profesional es el Adobe, ¿no? Uno que ya no tiene, o sea, no hay páginas, uno ya no puede seguir tutoriales o cosas, el paquete ha quedado, ya ni se... ¿cómo se llama? No tiene ni actualización ni nada, ¿no? Ya ha muerto el freehand. Y en el caso de Corel no es un paquete usado profesional. Bueno, creo que sí, en ciertos países todavía manejan, ¿no? En Chile, ¿no? Pero ¿qué caso tiene llevar 3 paquetes en un mismo Ah, sentido? Muchos no lo hacen, ¿no? Profesionalmente cuando piden un portafolio, digamos, si está en Illustrator tiene mucha más visibilidad que alguien que haya presentado en un freehand, pareciera que no está actualizado, cosas de ese tipo. Interesante comentario, pero a ver, ¿sabes cuál es el detalle en este caso? Los contenidos del pensum de estudios los sugiere el Ministerio de Educación, por si acaso. El instituto presenta otros contenidos, pero a veces esos contenidos se rebotan porque el Ministerio de Educación para institutos técnicos en determinadas áreas ya tiene planificado una especie de contenidos mínimos. Entonces, todos los institutos se tienen que adaptar a estos contenidos mínimos. Obviamente, están de alguna manera desactualizados estos programas, pero existe otra mirada, ¿no? Que sería la siguiente. Se lleva primero el freehand porque con el freehand es fácil introducirles al diseño vectorial, así, ¿no? Y después también se lleva el Corel, porque te cuento que muchas imprentas usan Corel porque no todas las imprentas tienen, se dice, la última tecnología en máquinas de impresión. Entonces, para esas tecnologías, el Corel es muy poderoso y es súper fácil también de usar. El programa Corel, ¿no? Ahora los Adobes, bueno, muchos Adobes están quedando obsoletos porque se están reemplazando así como el Flash Player, ¿no? O sea, van a quedar obsoletos y van a ser reemplazados, por ejemplo, con estos otros entornos de visualización, así como los que nos da el HTML5, pero la idea de aprender estos programas es que más que centrarnos en las versiones que usemos, bueno, nos centremos en las técnicas de cómo hacer las cosas, ¿no? Porque las técnicas no van a cambiar, te cuento. ¿Sí? Es así como que la mayoría de las técnicas que usan los programas de diseño están basadas en las técnicas que se usaban mucho antes, incluso que haya computadoras, ¿no? Así como las técnicas del trazo con pincel, el dibujo a lápiz, el dibujo con tiralines, que hace tiempo se manejaba. Entonces, las mismas lógicas que se hacían a través de estas herramientas, se diría antiguas, se han de alguna manera digitalizado, automatizado con los programas. Y digamos, yo diría que tampoco nos centremos en que vamos a ser mejores diseñadores
porque tengamos la última tecnología en máquinas, accesorios y demás cosas, si es que nuestra mente es la que no ha sido, diremos, liberada de estos, de, o sea, de alguna manera las tecnologías también son como celdas, ¿no? O sea, nos mantienen aprisionados en sus recursos, así. Pero puede ser que haya recursos mucho más interesantes, pero basado en lo que nosotros con la imaginación podamos crear. Y esa es la, esa es la eterna, digamos, discusión entre las personas que hacen diseño, diremos, basados en recursos más artísticos y el otro grupo de personas que hacen diseño No, basados es más en comprensible. recursos tecnológicos, ¿no? No sé si he respondido a tus inquietudes. Entonces, ese es el detalle, por si acaso, respecto a haber llevado el freehand, por ejemplo. El freehand de Macromedia, la empresa Macromedia ya ha desaparecido, ¿no? Es una triste verdad. Bien, ¿dónde está? Ah, se ha desconectado. Pero bueno, esto nos sirve de información para las otras personas, ¿no? Entonces, evidentemente, el flash de Macromedia es, digamos, se diría que está obsoleto. Pero gracias al flash de Macromedia es que empezamos a manejar mejor o empezar a entender cómo es el trazo vectorial, ¿sí? Porque si se han dado cuenta, las mismas herramientas que en Flash han empezado a usar, luego ya se les ha vuelto más familiares el uso de color, espesor de líneas y otros trucos, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con esto de los programas y lo último en tecnología, ¿no? Y, digamos, recursos que, como bien decía su compañero, recursos que ya no van a estar disponibles en Internet, así como algunas actualizaciones o tutoriales. Bueno, los tutoriales van a seguir porque están grabados en nubes, así como el YouTube u otros, y esos no van a desaparecer, ¿no? Lo que sí van a tener tal vez nuevos cambios son algunos programas. Y como también bien decía su compañero, el Flash Player es el que va a entrar en caducidad. Pero eso es en teoría solamente. Así hay que ver y esperar el momento en el que realmente, digamos, el periodo haya concluido del Flash Player para saber qué es lo que va a pasar o qué nuevos recursos vamos a tener a través del Internet para poder seguir usando las animaciones creadas por el Flash, por el Adobe Flash que estamos viendo. Entonces, tal vez alguien más quiera comentar al respecto, ¿no? Ah, por si acaso, otro detallito que también comentaba muy bien su compañero es esto de que, por ejemplo, eh, cuando cuando se presenta a un trabajo de diseño, de diseñador gráfico, por ejemplo, para alguna institución o algún lado, siempre les van a pedir una carpeta, ¿no? Y decía su compañero que tiene más valoración una carpeta presentada con recursos hechos con el Adobe Illustrator que con Flash Macromedia, digamos. Pero como el programa Flash es introductorio, entonces tiene menos recursos, como ustedes mismos se habrán dado cuenta, que el Illustrator, ¿no? Y en este caso el programa Adobe Flash también va a tener menos recursos que otros programas futuros de animación que tengamos y vengan con más cosas. Entonces, eso a modo de comentario, ¿no? Ya.
Entonces, en todo caso, lo que me interesa, diríamos, en estas clases de Flash, por lo menos, no es tanto centrarnos en las técnicas de un solo programa. Por eso es que estábamos haciendo una consideración de resoluciones de video, cómo se manejan los cuadros por segundo en otros tipos de materiales y esas cosas. Y no vamos a tratar de centrarnos, diríamos, en las técnicas solamente aplicables al programa Flash. Las técnicas de animación son infinitas y vamos a tratar de agarrar siempre lo que más les sirva a ustedes ahora y en el futuro también. Pero como les decía también su compañero, eh, eh, o sea, lo creativo no necesariamente tiene que depender del mejor uso de un computador, ¿no? Lo creativo es un recurso que tenemos nosotros y cada uno en la cabeza, ¿sí? Entonces, lo creativo es un recurso imaginativo más que tecnológico, así que no seamos demasiado dependientes también de un computador en el momento de crear cosas. Primero está lo que tengamos, hagamos volar nuestra imaginación primero y después recién apliquémoslo a un computador. Porque si hacemos al revés, nos vamos a automatizar y nos vamos a encerrar demasiado en lo que un tipo de tecnología solamente nos muestre o nos enseñe. Es lo que pasa con los niños de ahora, ¿no? O sea, los niños de ahora están tan mediatizados, diremos, están tan acostumbrados a ver un tablet, un celular, una tele incluso, que cuando tú les pidas dibujar un árbol, tal vez te dibujen una copia de lo que han visto en una pantalla, ¿sí? Y no un árbol como realmente lo hayan visto en vivo y en directo. Eso es lo que Le pasa. dicen, sí, le dicen Dime. más a los niños ya. Los niños, usted sabe que son muy espontáneos. Sí. Y no, yo tengo aquí mi hermanito de 7 años, pucha, no ve la tele, él tiene su celular y ya está jugando sus juegos. Más los niños están más enfocados más en los juegos que ya la tele. Creo que ya lo han olvidado la tele y como ya sus papás le dan unos celulares, digamos, chiquitos ahí, pero que les entre el wifi y que les vea YouTube, ellos más están enfocados en eso, y en los jueguitos, como ha salido como este de Free Fire y PUBG. Claro. Más los niños están enfocados en eso. Bueno, el ejemplo es válido también para este caso de los jueguitos, ¿no? O sea, me refiero a que cuando estás con mucha, a ver, ¿cómo te digo? Tú cuando juegas con la imaginación, no asistido por un recurso tecnológico, tu imaginación es mucho más amplia que cuando usas un recurso tecnológico, porque tu imaginación se reduce solamente a los recursos que tienes en el aparato, Ah, sí, sí, exacto. ¿no? También, Y también. por eso les decía que si a un niño le pedimos que dibuje, o sea, un niño que esté muy encerrado, digamos, en los aparatos, si a este niño le pedimos que dibuje un árbol, ¿qué va a hacer? A su mente va a venir un dibujo de un árbol que haya visto en un juego, por decir, porque le ha gustado los colores, no sé, o porque le ha gustado el juego, entonces ese árbol nos lo va a dibujar. A diferencia de un niño que tal vez haya visitado y visto de verdad un árbol y tocado y sentido la energía que tiene el árbol, que te va a dibujar otra cosa, ¿no? Entonces, esa diferencia existe también con la imaginación para lo creativo, que es el área en el cual todos estamos. ¿No? Sí, 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 profe. Entonces, siempre ha habido esa discusión, ¿no? Pero yo creo que ustedes por su lado también van a ir resolviendo estos puntos opuestos, que siempre se da, sí. No es de ahora nomás esta idea de lo creativo, lo artístico, lo artesanal incluso, ¿no? Es una disputa hasta filosófica incluso.
Pero tenemos toda esta clase para seguir hablando de eso y también haciendo una interesante discusión, agradeciendo al comentario que nos hacía Franz, ¿no? Bien, entonces creo que ya estamos, ¿qué hora es? Uy, ya soy 40. Bien, entonces, jóvenes, vamos a continuar el día miércoles a las 7 de la noche y ya hemos visto cuál es el trabajito de observación que vamos a tener, ¿no? Entonces le sacan una foto y lo vamos a subir al Classroom. ¿Está bien? Dice solo la foto, ¿verdad? A Classroom. Sí, la foto nomás. Y en función de la foto vamos a hacer, ya en la clase, en vivo, vamos a hacer en función de sus fotos. Bueno, la foto es para que yo la vea, ¿no? Y la analice también, o tal vez, si no haya visto una caricatura en particular, la vea gracias a la foto. Y lo que vamos a hacer es eso que les decía, el análisis de esa escena que ustedes van a hacer en función de cómo, cómo, cómo es el movimiento que cuadro por cuadro le han ido dando a determinado personaje. ¿Ya? Ok, le hice una pregunta más, disculpe. Dime. ¿Ya creó el Classroom o recién lo va a crear porque yo no estoy agregada al Classroom? ¿O tiene Ah, el código? a ver, un segundo. Por favor. Todos ustedes han dejado sus correos electrónicos, ¿no? Para que sean incluidos en el Classroom. A ver, dame un segundo. Voy a revisar en esta otra máquina. En todo caso, si no estuvieran agregados, yo voy a volver a revisar las personas porque a mí me pasaron una lista, esos se los ha agregado, pero después se han incluido más, esos tal vez no estén. Entonces, deme hasta mañana para que los revise bien y el miércoles ya estarían agregados todos los que están en la clase. Ok, Lisa, muchas gracias. Pero les pregunto, ¿todos han escrito su correo electrónico correctamente en el instituto, ¿no? Porque si sus correos no están correctos, entonces va a ser un poco complicada la situación. Ya, entonces yo me comprometo hasta mañana a revisar esto de Classroom e incluir a las personas que no estén. Y entonces ustedes tienen que tener ya esa idea que les había comentado para que continuemos en la siguiente clase. ¿Sí? Ya, entonces el reencuentro va a ser el día miércoles a las 7. ¿Ya? Bueno, se cuidan mucho y también se cuidan en todo lado mejor y cuidan también a sus seres queridos. Nos vemos el miércoles entonces. ¿Listo? Chao, chao. Hasta luego, Lisa. Luego le dicen, Chao, Hasta chao. luego, Hasta licenciado. luego.